Sois muchos los que me preguntáis a través de los comentarios, a través de mi blog, en mis consultas, en las redes, cómo alejar a una mala persona del entorno, a una persona que está haciendo daño. Por suerte no es lo normal, porque la mayoría de los seres humanos somos maravillosos. Pero bueno, siempre hay un grupo de personas o un determinado grupo de personas que se dedican a hacer el mal a los demás. Pero como te toque una mala persona en tu vida, pues te la puede hundir, porque las malas personas, hasta que no terminan hundiendo a su víctima, no paran. Puede ser por envidia, puede ser por rencores, puede ser porque su pareja se ha ido contigo y te echa las culpas a ti y te hace brujería. Al principio molesta, pero cuando esa persona dedica su vida en cuerpo y alma a hundir tu vida, pues evidentemente llega un momento que tu energía se desgasta y vas sintiendo como un cúmulo de situaciones negativas que van pasando en tu vida. Si ese es tu caso o el de algún conocido al que tú quieras ayudar, con este ritual puedes eliminar a esa persona. Pues ese mal que te hace constantemente, pues que deje de hacértelo. Como mínimo, que a ti o a la persona a la que tú quieras ayudar no le afecte el mal de esa persona. No cabe decir que es un ritual de magia blanca. Mi obligación es decirte que no le desees el mal a nadie. Limítate a alejar a esa persona de tu vida y ya está. Pues los materiales que vamos a utilizar para hacer este ritual van a ser un velón de San Alejo, que es el marrón y negro. Polvos voladora, queremos que esa persona desaparezca, que vuele. Polvos voladora, imprescindibles, ¿eh? Aceite de despojo, queremos eliminar todo ese mal que esa persona nos está haciendo y evidentemente queremos despojarnos de la energía de esa persona. Y 3 ingredientes vegetales. Sabemos que el 3 representa a la parte espiritual, por eso le vamos a poner 3. Le vamos a poner corteza de limón. El limón es limpiador, queremos seguir limpiando esa mala energía de esa persona. Ajo picante o ají picante, que se utiliza para alejar a las personas negativas de nuestra vida. Y artemisa, que es para purificar y también para alejar todo lo negativo que se tiene alrededor. Un pergamino donde se va a escribir la petición. Incienso de salvia o salvia para quemar como incienso, pero puede ser también una varita de incienso de salvia. Y un caldero. Vamos a hacer el ritual dentro del caldero, además también como protección por la vela cuando queme, también para que le dé fuerza a ese ritual. El velón de San Alejo tiene 2 colores, marrón y negro. El marrón representa la tenacidad en conseguir el objetivo que queremos conseguir, y también se utiliza en la magia para ocultar, y queremos ocultar, quitar a esa persona de nuestra vida. El negro, las velas negras se utilizan para acabar con algo que nos hace daño, como es el caso, para dejar a un lado las malas vibraciones y deshacernos de las energías negativas que nos rodean. Entonces la combinación del marrón y el negro es el ideal para hacer este tipo de ritual. Bueno, pues el primer paso, como en todos los rituales, es escribir la petición. Puede ser en un pergamino o en un papel blanco. Escribes tu petición pidiéndole a quien tú le tengas fe, como digo siempre. Aunque este ritual se hace con el velón de San Alejo, si tú le tienes fe a San Alejo, evidentemente se lo debes pedir a San Alejo. Pero si no le tienes fe a San Alejo, se lo debes pedir a quien tú verdaderamente le tengas fe. Le pides con tus propias palabras pues tu petición, que quieres que esa persona deje de hacerte daño, que esa persona se aleje de tu vida y que no te moleste más. Al final lo firmas y das las gracias porque sabes que va a ser concedido. Aún así, como el velón de San Alejo trae su propia oración, yo la voy a dejar escrita en la descripción del vídeo para que la tomes como referencia o la copies. Bueno, una vez que ya está escrita la petición, se aparta. Y el siguiente paso es escribir en la vela tu nombre, por si el ritual es para ti,
o el nombre de la persona a la que le vayas a hacer el ritual. Lo tienes que escribir desde la base hacia la mecha. Todo lo que queremos alejar de nuestra vida tiene que ser desde la base hacia la mecha. Y el nombre de la persona que quieres alejar de tu vida lo tienes que escribir entre los dos colores. Su nombre completo que ocupe los dos colores de la vela, en horizontal. El tuyo o el de la persona a la que le vayas a hacer el ritual en vertical hacia arriba, y el de la persona que quieres alejar en horizontal entre los dos colores. Una vez que has escrito los nombres en la vela, con aceite de despojo tienes que consagrar la vela. Primero untas tu nombre completo, igualmente desde la base hacia la mecha. Vuelves a untarte la mano con aceite y ahora untas el nombre de la persona que quieres alejar de tu vida. Y ya con ese aceite que queda ahí, consagras la vela. Te tomas tu tiempo, sin prisas, visualizando cómo esa persona se aleja de tu vida, incluso visualizándote cómo sería tu vida sin esa persona en tu entorno. 5, 10 minutos, 20 minutos, cada uno que se tome el tiempo que crea necesario. Bien, pues ya tenemos la petición escrita y la vela consagrada. Y ahora con los polvos voladores te los pones en la mano y sigues consagrando la vela con los polvos voladores. Impregna bien la vela con el aceite y con los polvos voladores. No hace falta que pongas mucho, o un poquito que te pongas en la mano es suficiente. Como en este caso vamos a utilizar el caldero, si no tienes caldero, pues lo puedes hacer en un recipiente de barro. Lo primero que hacemos es poner en el fondo del caldero un puñadito de polvos voladora en el sentido contrario a las agujas del reloj. Sobre los polvos voladores, muy enrollada la petición. Sobre la petición ponemos la cáscara de limón. Con las manos o con la ayuda de un mortero la puedes ir rompiendo. Ponemos el ajo picante también en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y la artemisa también en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora ya colocamos la vela sobre la petición. Bueno, pues ya está montado el ritual, y como un ritual que es, hay que hacerlo sobre un altar. Colocas el caldero en el centro del altar y con cerillas de madera prendes la vela. Una vez que ya tienes prendida la vela, intenta pasar frente a tu altar, dándole fuerza al ritual el tiempo que creas necesario. Ahí te debes dejar llevar un poco por tu intuición, pero intenta pasar el mayor tiempo posible. De hecho, como tienes la seguridad de hacer el ritual dentro del caldero, pues te puedes mover y venir a tu altar cada vez que sientas esa necesidad de seguir dándole fuerza al ritual y concentrándote en ver cómo esa persona desaparece de tu vida. Puedes seguir haciendo hasta la misma oración que has hecho, que has metido dentro del caldero, como una oración similar. Como te he dicho, la oración de San Alejo yo la voy a dejar en la descripción del vídeo por si la quieres tener. Una vez que la vela ya se haya terminado de consumir por completo, todo el contenido del caldero lo tienes que enterrar, pero lo tienes que enterrar lo más lejos posible de tu casa. Ten en cuenta que cuanto más lejos esté de tu casa, antes alejarás a esa persona de tu entorno. Y luego cuando vuelvas a tu casa, intenta hacerlo por un camino diferente al que has ido. También lo puedes tirar al mar,
o a un río para que la corriente del agua se lo lleve. Igualmente, una vez que vuelvas a tu casa, hacerlo por un camino diferente del que has ido. Pues este es el ritual para alejar a una mala persona de tu vida, que se hace con el velón de San Alejo. Y si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, me das un like, te suscribes si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene. Un beso.